Hola, amigos de Pase Atrás. Bienvenidos un día más aquí, a vuestro canal de fútbol, donde cada día analizamos la actualidad que rodea al Atlético de Madrid. Y hoy va a ser un vídeo diferente, porque venimos de unos días con varios varapalos, unos días que han sido decepcionantes para todos los que seguimos al Atleti, por esas dos operaciones que se nos han escapado, operaciones que por otro lado, ya os lo dije en el vídeo anterior, creo que eran completamente irreales por las cantidades en las que se han movido, y hoy os traigo los nombres de jugadores que han sonado durante varias semanas para el Atlético de Madrid y que considero que son objetivos reales. Creo que son jugadores con unas cantidades económicas de por medio que el Atlético de Madrid puede asumir perfectamente, e incluso voy a colocároslos en una alineación para que veáis cómo con estos nombres se puede mejorar y mucho la plantilla del Atleti. Vamos a desgranar también uno por uno los precios de cada uno de estos jugadores y vamos a calcular el coste total para que veáis que estas sí que son operaciones al alcance del Atleti. Empezamos. Lo primero de todo, si te gustan este tipo de vídeos, deja tu like, suscríbete al canal y, muy importante, activa la campanita para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo vídeo. Y como te pido siempre, déjame aquí abajo en el cajón de comentarios qué opinas de estas dos operaciones que se han frustrado para el Atleti, y sobre todo si opinas como yo que las cifras en las que se han realizado son inalcanzables, una locura para el Atlético de Madrid, o si por otro lado, o en caso contrario, piensas que el Atleti debería haber hecho un esfuerzo para contratarles. Hoy os traigo, como os decía, nombres que han estado y que están en la órbita del Atlético de Madrid, nombres que se ha publicado o se rumorea incluso en sus países de origen que interesan al Atleti, que el Atleti está intentando abrir negociaciones para su contratación, y vamos a hacer varias cosas. La primera, vamos a analizar jugador por jugador cuál sería el coste de esa operación. Vamos a colocar la alineación que podría hacer el Atlético de Madrid en caso de que todas estas incorporaciones se llevaran a buen puerto, y así veremos cómo el equipo mejoraría y mucho, y daría sobre todo muchas más alternativas de juego y de posicionamiento respecto a lo que hemos tenido esta temporada. Primero vamos a hablar del tema del lateral izquierdo. Como sabéis, el Atleti estaba interesado en Marco Cucurella, que no ha sido posible, pero otro jugador que siempre ha interesado y que ya ha sonado en varias ocasiones para el Atlético de Madrid es Alejandro Grimaldo, 31 años, del Bayer Leverkusen, un lateral izquierdo bastante ofensivo, buen lanzador de faltas, con grandes números de goles y asistencias para ser un lateral, y que aquí está lo importante: según publican varios medios, entre ellos Transfermarkt, el Bayer Leverkusen estaría dispuesto a dejarle salir por una cifra entre los 10 y los 13 millones de euros, ya que se encuentra ante el último año de su contrato. Después, siguiendo de atrás hacia adelante, está el caso de Hjulmand, el mediocentro del Sporting de Lisboa, donde ya se ha publicado en varias ocasiones que el Atlético de Madrid incluso ya tiene un acuerdo verbal con el jugador. De hecho, en Portugal ya dan por sentado el fichaje del danés por el Atlético de Madrid, y sabemos que esta operación podría moverse en torno a los 40 millones de euros. Esto es importante, es una cantidad que ya no estamos hablando de los 13 de Grimaldo, pero sí creo que el centro del campo es una de las posiciones más urgentes para reforzar para el Atlético de Madrid. De aquí ya nos vamos del centro del campo hacia adelante. Dos nombres que han sonado estos últimos días son Kangin Lee y Pulisic. Con Kangin Lee parece, según dicen muchos, que ya se llegó a un acuerdo con el jugador desde el pasado enero, que ya está cerrada toda la negociación con el jugador, tanto de salario como de años de contrato, y el PSG pediría unos 35 millones de euros por el fichaje de Kangin Lee. Por otro lado, otro jugador que ocuparía todas las posiciones de ataque, que es Christian Pulisic. Ya os hablé de él en un vídeo anterior, jugador que se quiere ir del Milan, quiere abandonar la Serie A, y el Milan parece que ha pedido o que está pidiendo unos 30 millones de euros por la salida del futbolista. Estos que os acabo de decir hasta ahora serían los jugadores para un 11 titular, teniendo en cuenta, dando por hecho, que Julián Álvarez se va a quedar de cara a la próxima temporada, porque si Julián Álvarez se fuese por la cantidad que se debe ir, todo este panorama cambiaría. Pero el que sí parece que se va a ir es Alexander Sørloth, y aquí entra un nombre que también ha sonado para el Atleti y que yo creo que sería un fichaje muy importante en caso del que el noruego se fuese. Os lo comento porque no va a aparecer en la alineación. Sería un jugador para tener un rol parecido al que ha tenido Sørloth, salir desde el banquillo, segundas partes. Ya sabéis que al Cholo Simeone le gusta mucho cambiar jugadores de ataque durante el partido,
Y no sería otro que Spi, el delantero del Levante, que ha hecho una grandísima temporada, un delantero joven con mucha proyección y que te puede dar mucho rendimiento durante todo el año, y por el cual el Levante tiene una cláusula de rescisión de 25 millones de euros. No sé qué os parecen estos nombres, no sé si hay alguno que os ilusione especialmente, pero ya os digo, son opciones completamente realistas para el Atlético de Madrid. Todos estos nombres que os acabo de decir, que serían Grimaldo, Pulisic, Kangin Lee, Hjulmand y Spi, tendrían un coste total sin tener en cuenta posibles negociaciones que podrían hacer bajar un poco el precio, porque en algunos casos, como por ejemplo el de Spi, estamos hablando de la cláusula de rescisión, pero todos estos nombres sumarían un total de 143 millones de euros en ventas. Por otro lado, sabemos en el capítulo de salidas que Almada puede salir, tiene ofertas de Nápoles y de River Plate que estarían dispuestos a pagar 20 millones de euros por él, y luego tenemos el caso de Sorloth, que se está comentando que se quiere ir, se está negociando con la Juve y cuyo precio, según fijado por el Atlético de Madrid, sería de 35 millones. Si hacemos la suma, la diferencia entre las incorporaciones de las que hemos hablado y las salidas sería de 88 millones de euros, muy próxima a esos 80 millones netos de los que lleva hablando desde el principio o del que lleva hablando desde unos inicios el Atlético de Madrid. ¿Esto qué quiere decir? Que con 80 millones de inversión podrías mejorar mucho el equipo. Y ahora vamos a colocarlo sobre el campo, vamos a ver cómo quedaría esa alineación y sobre todo, juzgad vosotros mismos, me lo decís en el cajón de comentarios si pensáis que esta alineación mejora lo que ahora mismo tenemos. Antes de irnos con ella, un detalle que no quiero que se me pase comentároslo, y es que parece que Spalletti, el nuevo director o el nuevo entrenador de la Juventus, ha dicho que cuenta con Nico González para la próxima temporada y que la única forma en la que se desprendería del jugador es que el Atlético de Madrid ejecutase esa opción de compra que tiene firmada del año pasado, cosa que el Atleti descarta prácticamente por completo. Vamos ahora sí con la alineación, veréis cómo quedan estos jugadores de los que hemos hablado y vamos a justificar cada posición en el campo y cómo podrían ayudar al juego del Atlético de Madrid. Empezamos por la portería, en la que seguiría Jan Oblak. De momento parece que el portero esloveno no se va a mover del Atlético de Madrid, no hay ninguna noticia de que vaya a salir del equipo. En el lateral derecho, Marcos Llorente, que es un seguro de vida, no hay nada que decir, ya le conocemos todos. Una pareja de centrales con Marc Pubil y Janko, y en el lateral izquierdo, Alejandro Grimaldo. En la línea defensiva tendríamos a Robin Lenormand como tercer central, quizá hubiese que fichar otro central más en el caso de que Jiménez y Lenglet abandonen el equipo. Yo ficharía algo para el lateral derecho, ya no solo para liberar a Llorente de esas funciones, porque sinceramente creo que con lo que vamos a tener en el centro del campo en caso de ejecutar estos fichajes podría desempeñar esa posición perfectamente. De hecho, recientemente incluso ha dicho que a él le gusta jugar ahí. Y en el lateral izquierdo tendríamos a Grimaldo y tendríamos también a Matteo Ruggeri. Ya veis que no le he metido tampoco en las opciones de abandonar el club, así que tendríamos a Grimaldo como opción más veterana, un jugador de rendimiento más inmediato, y un Ruggeri que con su juventud podría ir acumulando, ir mejorando con el tiempo. Pasamos al centro del campo. Para mí el fichaje de Hjulmand dejaría un centro del campo, un doble pivote formado por el danés y por Pablo Barrios. Creo que sería un centro del campo de garantías, en el que además tenemos buenos recambios, porque tendríamos a Cardoso por Hjulmand y tendríamos a Rodrigo Mendoza y a Coque por Pablo Barrios. Es muy importante, eso sí, cada vez que hagamos estas informaciones sobre fichajes, entradas y salidas, que tengamos en cuenta que en un equipo profesional y además con la cantidad de partidos que se juegan al cabo de la temporada, un club como el Atlético de Madrid debe intentar al menos tener dobladas todas las posiciones. Seguimos en el centro del campo, vamos a hablar de los interiores, que en este caso los he colocado así, sé que va a haber polémica, que no todo el mundo va a opinar igual, pero yo creo que sería una de las mejores opciones. Por la banda izquierda, Christian Pulisic, el estadounidense, que sí es verdad que en el Milan, sobre todo esta última temporada, está jugando más de extremo derecha, pero es un jugador que puede jugar en todas las posiciones del ataque, y Kangin Lee en la banda derecha como interior o extremo derecha. Y vosotros diréis, no pones a Alex Baena, no pones a Giuliano Simeone. Esto es por una razón que ahora os voy a explicar. Alex Baena creo que no se ha ganado, no ha demostrado todavía ser titular en el Atlético de Madrid. Creo que además en banda izquierda no es la mejor de sus posiciones. Y Giuliano Simeone creo que para jugar con dos extremos y solo dos centrocampistas, si quieres jugar con dos delanteros, necesitas que el interior o el extremo pueda asociarse con el centro del campo, pueda ayudar a mover el balón para que el Atlético de Madrid no se parta tanto y no sea dominado en la gran mayoría de los partidos, que es lo que nos está pasando últimamente.
Tanto Pulisic como Kang In Lee son ese tipo de jugador que pueden asociarse, además jugarían los dos a pierna cambiada, que podrían venir al centro del campo a tocar, ayudar a la construcción y permitir que el Atlético de Madrid pudiese tener un poco más el dominio de los partidos. Quedaría Alex Baena doblando la posición de interior izquierda con Pulisic y quedaría Giuliano Simeone doblando la posición de interior derecha con Kang In Lee. Un Giuliano Simeone que es un jugador que siempre os lo he comentado, creo que es perfecto para jugar contra esos equipos que abren sus defensas, es perfecto para esos equipos que juegan un poco más ofensivos, pero que cuando se juega contra un equipo que defiende en bloque bajo no tiene la calidad suficiente para desbordar en un 1 contra 1, y también creo que su fuerte precisamente no es ayudar al centro del campo, lo que provoca que el equipo se parta. Y yéndonos a la delantera, aquí tenemos a Ademola Lookman y a Julián Álvarez. Estos son los que serían titulares para mí. Aquí sí que podría jugar tanto Pulisic como Baena por Lookman, podrían ir combinando esa posición, serían un recambio en caso de que Lookman tuviese alguna lesión o no pudiese jugar, o mismamente para hacer rotaciones. Y Julián Álvarez, que sabemos ya que es el delantero titular. Sí es verdad que necesitamos, en mi opinión, un jugador con el rol de Sorloth, un jugador de área, un jugador potente por alto, y por eso apunto al fichaje de Carlos Espí. En mi opinión, esta alineación mejora mucho lo que hay a día de hoy. Creo, y lo creo sinceramente, que es muy importante, si quieres jugar con dos delanteros, que los extremos sean capaces de ayudar a construir y ayudar a tocar el balón con el centro del campo, para que no se convierta el partido en estar dominados como nos ha pasado esta temporada, porque al final, si solo dejas a Hjulmand y a Pablo Barrios con Giuliano y Lookman, que no ayudan precisamente mucho al centro del campo, lo único que vas a conseguir es que vas a estar en inferioridad constante en el medio, y eso va a hacer que todos los equipos te puedan llegar a dominar. No sé qué opináis de esta alineación, no sé qué opináis, si os gusta, si no os gusta, si pensáis que esto mejora lo que hay, pero sinceramente y bajo mi humilde opinión, creo que por una inversión de unos 88 millones de euros, como hemos desgranado anteriormente, tendríamos una plantilla muy equilibrada y que mejora, y para mí, bastante lo que tenemos esta temporada. Yo sé que ha sido una decepción lo de Cucurella y Bernardo Silva. A mí, no os voy a engañar, también me gustaría que el Atlético de Madrid pudiese codearse con esas cantidades y fichar ese tipo de jugadores, pero os voy a poner un ejemplo. He estado revisando las inversiones del Paris Saint-Germain en las últimas temporadas en las que ha ganado la Champions en las dos, y el Paris Saint-Germain la temporada pasada tuvo un gasto, una inversión neta de 111 millones y este año de 45, siendo el fichaje más caro que ha hecho el PSG en los últimos 2 años Kvaratskhelia, que les costó 80 millones de euros. Esto quiere decir que no todo consiste en fichar estrellas, no todo consiste en pagar millonadas, sino en hacer un proyecto, hacer un buen bloque y a partir de ahí competir. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Si os ha gustado, dejad vuestro like, suscribíos al canal y activar la campanita para no perderos nada del contenido que subimos diariamente, y como siempre os pido, dejadme en el cajón de comentarios qué opináis de todo esto que hemos hablado. Y sin más, nos vemos aquí en vuestro canal de fútbol mañana en un nuevo vídeo. Un saludo para todos.